Continuamos entonces con la lectura y análisis de este prólogo de Engels a la tercera edición alemana del Capital. Decía anteriormente que parte del material encontrado después de la muerte de Carlos Marx se encontraba una edición francesa. Yo había dicho anteriormente alemana, una edición francesa, donde Marx ya había señalado algunos pasajes de la obra, había corregido algunos elementos que él consideraba importantes, sobre todo los referidos a la última sección sobre el proceso de acumulación de capital. Queríamos precisar eso allí porque decíamos que dentro de los materiales se había encontrado la obra alemana y precisamente la que se está editando. Corregimos entonces. Lo que se encontró fue una edición francesa sobre la cual Carlos Marx había ya trabajado algunos elementos. Decía entonces que Carlos Marx había revisado cuidadosa y concienzudamente el material. En varios de los capítulos de esta obra del Capital, del primer tomo, y decía que que Federico Engels había tomado eso ya como parte de la forma como él debía continuar la complementación y el desarrollo subsiguiente, posterior a la muerte de Carlos Marx. Es decir, estas revisiones primeras que hace Carlos Marx se convirtieron en la forma, el estilo, la guía como Federico Engels iba a continuar su trabajo. Las adiciones ya habían sido revisadas también por Marx, sustituyendo el francés por el alemán. Mi misión, decía Federico Engels, era acoplarlas del mejor modo posible al texto. Leamos entonces un párrafo de este prólogo donde Federico Engels nos dice lo siguiente: por consiguiente, en esta tercera edición no ha sido modificada ni una sola palabra, sin que yo estuviese absolutamente seguro de que el propio autor de Vivir la hubiera corregido. No podía venírseme ni siquiera en la mientes el introducir en el Capital esa jerga tan en boga en que suelen expresarse los economistas alemanes. Igualmente refería a Engels que él tampoco se había creído autorizado para reducir a sus equivalencias neoalemanas las unidades inglesas de moneda, pesos y medida que se emplean en este texto, entre otras cosas porque en la Alemania de entonces existía cualquier cantidad de pesos y medidas: 2 clases de marcos, 2 clases de florines, 3 clases de táleros. Y en cuanto a las medidas, en las ciencias naturales predominaba el sistema métrico decimal, pero en el mercado mundial prevalecía el uso del sistema inglés de pesos y medidas, que todavía existen en la actualidad. Y recordemos también que la investigación realizada por Carlos Marx se nutría fundamentalmente de los libros azules ingleses, donde por supuesto se utilizaba el sistema inglés de medida y de peso. Por eso vemos entonces que en la obra se desarrolla con las medidas inglesas y como refiere Federico Engels, prefirió dejarlas así, no hacer sus equivalencias, precisamente para no crear confusión sobre la forma y las comparaciones que hacía el propio Carlos Marx de las medidas y pesos y monedas inglesas.